Bueno, mis hermanos, creo que todos los que estamos acá en algún momento determinado hemos tenido algún equipo tecnológico, un teléfono, una tabla o incluso una memoria extraíble, un pendrive. Y cada uno de nosotros sabe que ese aparato o ese dispositivo tecnológico tiene una capacidad limitada de almacenamiento. ¿Y sabes lo que ocurre casi siempre con nosotros? Es que llenamos nuestros equipos de cualquier tipo de cosa. Nos tomamos una foto, un video, tomamos un capture, un libro descargado por internet, cualquier cosa, de cualquier cosa llenamos el dispositivo. Llega un momento determinado cuando ese dispositivo se vuelve lento, ya no funciona en óptimas condiciones, ya no funciona como al inicio, como al principio, sino que es muy difícil poder abrir una aplicación, el poder manejarlo, se pega y tú te molestas a veces. ¿Sabes lo que hace falta? Simplemente comenzar a eliminar cosas, comenzar a liberar espacio. Incluso el dispositivo te dice eliminar espacio, borrar una papelera, necesitas eliminar cosas para poder funcionar bien. Y sabes, nosotros llegamos, nos metemos en el dispositivo y comenzamos a seleccionar cosas. Esto tengo que borrarlo, esto no, esto sí, esto no. Pero cuando esa búsqueda culmina, nos damos cuenta que el dispositivo todavía continúa full, porque hay mucha basura que para nosotros es importante y la almacenamos allí como un buen tesoro. Bueno, demos gracias a Dios que Él no es como nosotros. Nuestro Dios, cuando ve que este mundo está colapsado de pecado, nuestro Dios no dice, bueno, este pecado es mejor, este sí, este no. No, nuestro Dios reduce el pecado, no lo elimina aún, sino que lo reduce con la finalidad que su plan siga en marcha. Es decir, mis queridos hermanos y amigos, el pecado de nosotros no ralentiza el plan de Dios. El pecado de nosotros no frustra el plan de Dios, porque nuestro Dios coloca límites al pecado, a pesar de que el hombre resiste a nuestro Dios. Esto es algo a lo cual debemos darle gloria al Señor, porque no es como tú y como yo. Ahora bien, cuando tú abriste tu Biblia, si ya lo hiciste en Génesis capítulo 8, te das cuenta que allí hay una narrativa, y es la narrativa del diluvio. Esta narrativa tiene como resultado la disminución del pecado, de la maldad. Y esto lo vemos nosotros debido a lo que fue la cercanía entre el linaje de Seth con el linaje de Caín. Se unen y allí el pecado aumenta. Y cuando el pecado aumenta, Dios en el capítulo 6 decide raer sobre la faz de la tierra todo lo que vive. Pero a pesar de que el diluvio disminuye el pecado en el mundo, el corazón del hombre sigue estando tan lleno de pecado como estaba llena la tierra. Sí, Dios preserva una familia, pero el corazón de esa familia que fue preservada, aún dentro de sus corazones se radica el pecado. El pecado no ha sido eliminado por completo. No, mis hermanos. El pecado fue eliminado de manera temporal sobre la faz de la tierra, pero el pecado se introdujo incluso en el mismo arca. Y cuando salen del arca, el pecado comienza a florecer. Así que no tengamos mucha esperanza el día de hoy en el arca, porque los que entran al arca, una vez que salen de ella, su pecado comienza a florecer. Así que nuestra intención el día de hoy no es volver al arca, para que al salir comencemos a vivir en conformidad a la descendencia de Noé. No. Pero ¿por qué esto se produce? ¿Por qué esto ocurre? ¿No te has preguntado? ¿Por qué ocurre esto si Dios ha determinado, según los capítulos que siguen, una nueva creación? Sí, mis hermanos, es una nueva creación, un nuevo reino, pero maldito. Maldito por el pecado que está enraizado en el corazón de Noé, de su esposa, de sus hijos y de las esposas de sus hijos. Debido a que la cabezaduría federal de la humanidad es Adán, todas las generaciones de Adán están totalmente dañadas por el pecado de él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo
también en nuestros corazones tenemos y albergamos el pecado. Un pecado que ofende a nuestro Dios. Todos, niños, ancianos, jóvenes, predicadores, barrenderos, aquellos que nos visitan el día de hoy, nuestros corazones están marcados y no solamente están marcados, sino atesoran mucha basura que debe ser eliminada. Y Dios hoy nos llama a eso, a eliminar todas estas cosas. He titulado el sermón de hoy, Destruyendo para conservar. Y es un breve sermón que lo he estructurado en dos partes. A pesar de que hay 4 escenas en nuestro capítulo 7, yo he estructurado este sermón en 2 partes. La primera parte la he llamado Un mandato que conserva, versículo 1 al 16. Y en segundo lugar, hablaremos sobre un juicio que destruye, versículo 17 al 24. Mi deseo para todos los que hoy están aquí, desde los niños hasta los más ancianos, mi deseo es que ustedes retengan solamente 12 palabras de 24 versículos. Y esas 12 palabras son las siguientes. El arca nos recuerda que en la destrucción Dios conserva la vida. El arca nos recuerda que en la destrucción Dios conserva la vida. Si esas 12 palabras son extremadamente complicadas para retenerla, hay 3 palabras que no puedes olvidar. Arca, destrucción y vida. Arca, destrucción y vida son palabras que no puedes olvidar, porque la frase une y complementa absolutamente todo lo que hay en los 24 versículos. El arca nos recuerda que en la destrucción Dios conserva la vida. Ahora bien, quiero pasar al primer punto. Un mandato que conserva. Si ya has abierto tu Biblia, vamos a leer los primeros 16 versículos del capítulo 7 del libro de Génesis. Entonces, el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé, escucha esta frase que se va a repetir 3 veces. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Y la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves, entraron pues con Noé en el arca
de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Mis hermanos, Moisés le está recordando al pueblo de Israel que al obedecer el mandato de Dios, Noé está haciendo que la vida sea conservada del juicio sobre la tierra. Las 3 escenas que nosotros vemos acá muestran una misma historia. En primer lugar, nosotros vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 cómo Dios habla con Noé y le da un mandato. Entra tú, toda tu casa, con los animales que he designado, y al finalizar dice, y Noé hizo conforme al mandato de Dios. Segunda escena, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, vemos allí el mandato que Noé obedece, el momento en que lo hace. Y es que el momento en que Noé obedece el mandato de Dios es cuando la lluvia comienza a iniciar lo que es el diluvio. Pero termina en el versículo 10 con la frase, y Noé hizo conforme al mandato de Dios. La tercera escena habla sobre el momento en que inicia el juicio, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, y termina con la misma frase, Noé hizo como Dios le mandó. Así que puedes unificar todas estas 3 partes en una misma historia porque realmente es una sola historia desde diferentes ángulos. Es decir, esto es un lugar donde se ve desde diferente manera. Yo lo puedo ver desde aquí arriba, usted lo puede ver desde allí sentado y otra persona lo puede ver desde la puerta que está entrando. Así que todo está donde estamos, pero estamos viendo lo mismo. Así que en estas 3 partes nosotros vemos lo mismo desde diferentes puntos o ángulos. Ahora bien, Dios, según estos versículos, Dios desea conservar la vida sobre la tierra. Ellos saben esto. Mis hermanos, todas estas personas que están allí con Noé, no solamente su familia, no solo su familia, recuerda que incluso la misma generación de Caín que se ha unido con los hombres de la descendencia de Seth, al unirse, ellos han escuchado parte de la historia pasada. Ellos han escuchado Génesis capítulo 1. Ellos han escuchado que en Génesis capítulo 1, Dios cuando habla da vida. Porque Dios, según Génesis 1, cuando Él hace algo, todo es bueno y da vida sobre la tierra. Así que estas personas que han visto cómo Noé construye el arca, según el capítulo 6, ellos también saben y son conscientes de cómo Dios ama la vida, cómo Él desea la vida, cómo Él se aferra a la vida porque Él mismo es la vida, nuestro Dios. Dios no puede estar en contra de algo que Él mismo es. Dios no es muerte. Dios no es oscuridad. Dios es luz y Dios es vida. Así que a pesar del juicio que está a punto de ocurrir, o como yo le he llamado, la destrucción que está a punto de pasar, esa destrucción y ese juicio está totalmente rodeado y lleno de misericordia. Está lleno de amor, está lleno de bondad y de compasión divina. La compasión y la misericordia no surgen de Noé, surgen de aquel que halló gracia en la vida de Noé y es su Dios. Ese mismo Dios que es nuestro Dios. Mis hermanos, recuérdalo, cuando nuestro Dios habla, cuando su palabra es proclamada, su palabra genera vida en el corazón de muertos que la escuchan. El apóstol Pablo nos dice
estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. La vida está totalmente rodeada a lo largo de toda la Escritura. Donde tú te introduzcas vas a ver cómo la Escritura genera vida. Nuestro Dios es un Dios generador de vida. Y la cultura que nuestro Dios desea que se expanda es una cultura de vida. Ahora bien, la única forma de poder conservar la vida es a través del arca. El arca es la única forma de conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. La Reina Valera utiliza esa frase, por eso yo la he tomado de allí. Conservar. Nuestro Dios conserva para vida. Dios quiere conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ese es su deseo, mi hermano. Eso es lo que Él desea y lo que Él quiere. Mis hermanos, todos estos vecinos de Noé han estado escuchando durante 120 años, no solamente por palabras, sino a través de hechos, lo que Noé ha estado haciendo. Miguel Núñez escribía el día de ayer en su Twitter que el liderazgo no es lo que nosotros hacemos, sino lo que somos. Mi hermano, no se trata si eres un ingeniero, si eres un pastor, sino de lo que tú eres actualmente, de lo que tú eres, lo que representas, lo que estás haciendo. Y sabes, en medio de esa generación torcida que el capítulo 6 de Génesis nos muestra, hay una persona, solo uno, que ha demostrado ante Dios que es justo y perfecto, y ese es Noé. Y la perfección y la justicia y el carácter de uno trajo la misericordia envuelta en el juicio. Necesitamos solamente de pocos que estén dispuestos a cambiar. Para evitar el diluvio y conservar la vida. Pero ¿de qué vamos a conservar la vida, mis hermanos? ¿Cuál es el problema acá? El problema acá son las fuentes del gran abismo que son abiertas, las cataratas de los cielos que se abren, la lluvia que es derramada sobre la tierra. El gran problema aquí no es el arca o Noé o su familia o los animales. No, mis hermanos. El problema acá, según lo que vemos en nuestro capítulo 7, está íntimamente conectado con el capítulo 6. Y es que las cataratas de los cielos serán abiertas y el gran abismo también lo será y la lluvia caerá sobre la tierra y destruirá al hombre. Ese es el gran problema acá. Pero ese problema, mis hermanos, que llega al punto más alto cuando Dios mismo abre las llaves de agua que hay en los cielos, ese gran problema es resuelto por medio del arca. Así que Dios siempre coloca la solución y la salida para que nosotros la tomemos. Hoy somos llamados a no rechazar esta salida que Dios nos ha dado. La tierra solamente tiene una salida y todos los habitantes de la tierra, la única salida que tienen en el tiempo de Noé es entrar en el arca antes que Dios cierre la puerta. En el momento que la puerta se cierra, se acabó la vida. Mis queridos hermanos, si tú te das cuenta acá, Noé, a pesar de que fue el único que halló gracia delante de los ojos de Dios, no fue el único que fue salvo de la especie humana. Mis hermanos, estar cerca de Noé es lo mejor que podía ocurrir en ese momento. Moisés le enseña a Israel que alejarse de él y volver a Egipto y acercarse al faraón es la mayor desgracia que el pueblo puede hacer. Y le muestra a través de esta historia de que aquellos que estuvieron cerca de Noé alcanzaron gracia, alcanzaron misericordia. Alejarse fuera de Noé es convertirse en amigos de aquellos que se deleitan en pecar diariamente y que hieren el corazón de Dios. Mis hermanos, acercarse a Noé es tener una vida segura.
Y el día de hoy quiero que entiendas que tú no necesitas acercarte a Noé. Tú hoy no necesitas acercarte a Noé. ¿Sabes por qué? Porque no serás destruido nuevamente con agua. Mis hermanos, Noé era la salida para ese momento porque Noé traía la solución, el arca. El arca salva a la humanidad y a toda especie viva de las aguas. Pero en este momento nosotros no seremos consumidos por las aguas. Así que no nos funciona estar cerca de Noé hoy día. No funciona entrar en el arca hoy día. Mis hermanos, hoy no debemos correr de las cataratas de los cielos, ni del gran abismo, ni de la lluvia. Hoy debemos correr de la ira de Dios, del fuego eterno, mis hermanos. Hoy somos llamados a correr de esto que ha de venir sobre la humanidad. Pero ¿dónde? ¿A dónde debemos acercarnos? ¿Dónde debemos ir? Como hemos visto, estar cerca de Noé trajo como resultado la conservación de la vida. Pero solo en Cristo podemos ser conservados de la ira divina. Mis hermanos, el gran problema que hoy tiene la humanidad es que cree de que Dios lo va a destruir con agua o con cualquier otro juicio. Y que ellos pueden elaborar un arca, elaborar una religión, elaborar un plan y poder huir como Noé y su familia. No, mis hermanos y amigos. Ya no se puede construir un arca, ya no se puede construir un plan, porque la única salida de huir de la ira divina es por medio de Cristo. Cristo es nuestra cercanía para tener una vida segura con el Padre. Ahora bien, el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7 dice que Noé construyó un arca. ¿Sabes para qué? Para salvar a su casa. Noé no solamente piensa en términos individuales, de salvación individual. Noé piensa en términos colectivos y de comunidad como Dios nos creó a nosotros. Nosotros no solamente podemos pensar en el bienestar individual de nosotros como personas, o de nuestra familia, o de nuestros hijos, o de nuestra iglesia, o de nuestra comunidad, o de nuestro país, o de nuestra empresa. No, debemos pensar en términos de salvación con respecto a la comunidad y a un grupo que está allí cerca de nosotros. Noé pensó en su familia y por eso, según el autor de Hebreos, construye el arca. Piensa en tu familia, piensa en tus hermanos, piensa en tus amigos, pero también piensa en tus enemigos. Piensa en aquellos que te odian, piensa en aquellos que te aman, piensa en todos en términos de comunidad. Acercarse a Cristo es la mejor opción que tiene. Pero el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, nos dice a nosotros algo de lo que hemos estado hablando. En Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos gracias a su preciosa sangre. Mis hermanos, ¿cómo podemos acercarnos al Padre? Solamente en Cristo Jesús, por medio de su preciosa sangre. Tú hoy no puedes conformarte con acercarte al día del Señor a una iglesia local. Tú necesitas acercarte a Cristo. Cristo es el único que puede hacerte a ti huir de la ira venidera. Dicho esto, mis hermanos, hemos visto entonces en estos 16 versículos cómo Dios conserva la vida de aquellos que se han acercado a Noé, ¿cierto? Porque Noé cumplió con el mandato de Dios. Ahora bien, si ya hemos visto cómo Dios conserva la vida, pasemos al segundo punto. Un juicio que destruye. Vamos a leer ahora desde el versículo 17 hasta el 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra, y las aguas aumentaron y crecieron sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos.
Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestia, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Mis hermanos y amigos, Moisés ahora en esta otra escena, Moisés le muestra a la nación de Israel que cuando todo fue destruido sobre la tierra, el arca que flotaba sobre las aguas conservó la vida. Moisés, según lo que expresa en esta narrativa, utiliza palabras del capítulo 5 y murió. Y todo lo que había sobre la faz de la tierra murió. Se acabó, exterminó todo. Pero mis hermanos, en medio de todo lo que había sobre la faz de la tierra, Dios envuelve su destrucción, su ira, su juicio con misericordia. Dios conserva destruyendo. Cuando Dios destruye, Dios conserva. Alguien decía, un soldado, si no me equivoco, de la Edad Media, él decía, cuando alguien muere, alguien nace. Cuando mueres, las cosas no se acaban, algo inicia. Y es que la muerte es el inicio de la vida, es la realidad que nos muestra la Escritura. Y es lo que nosotros vemos aquí. La destrucción trae vida, hermanos. Necesitamos ser destruidos con misericordia. Necesita ser destruido, pero flotar sobre las aguas. El crecimiento del juicio destructivo que nosotros vemos desde el versículo 17 hasta el 24 es escandaloso, abrumador. Dice, crecieron. La Reina Valera utiliza dos palabras, subieron, crecieron, se elevaron. Hermanos, te habla sobre el incremento del juicio divino sobre toda la raza que vive o toda la especie viva en la tierra. Todo ha muerto. Todo lo que había quedado en la tierra murió. Sin la misericordia de Dios, mis hermanos, acompañando al hombre desde la caída, también estuvieron muertos. Fíjate, el hombre cae y peca. Dios envuelve su misericordia en el juicio. Son desterrados del huerto. Pero Dios coloca unos querubines que protejan al hombre del árbol. No solo allí. Ha muerto Abel. Dios, en medio del juicio, en medio de todo esto, este sufrimiento, de esta destrucción, ¿sabes lo que hace Dios? Da una promesa. Le da un nuevo hijo a Eva, Seth. Mis hermanos, cuando el pecado está creciendo y cuando vemos que ya no todos están levantando sus manos para adorar a Dios, Noé nos recuerda que no caminó toda su vida en conformidad a Dios. Cuando el pecado ya ha cansado a Dios y Dios ha determinado destruirnos a todos nosotros, dice Moisés que Noé halló gracia. Mis hermanos, cuando todo el mundo está observando que el agua está cayendo sobre la tierra, de repente Dios llega y dice, Noé, haz lo que te dije que hicieras, entra en el arca. Siempre la misericordia de Dios nos ha acompañado a todos nosotros. A todos. Mi querido amigo, la misericordia de Dios te acompaña a ti hoy.
La misericordia de Dios te ha acompañado a ti, hermano, durante toda tu vida. Cada uno de los que estamos acá, los más pequeños, Dios nos ha acompañado, su misericordia nos ha acompañado. Pero en algún momento determinado, su misericordia se puede alejar de ti de manera definitiva. Y es cuando la puerta es cerrada, como terminó nuestro pasaje anterior. En el momento que la puerta se cierra, su misericordia abandona. Mis hermanos, su misericordia abandona, pero su juicio jamás te abandona. Nuestro Dios siempre está cerca del hombre. Aun cuando su misericordia se haya retirado, Dios sigue estando presente por medio de la elevación o de las aguas, en este caso, del juicio divino que crece sobre tu vida. Amigo, tú lo que has estado observando durante todo este tiempo, durante toda esta vida, es cómo el pecado se ha estado incrementando. Y tienes que entender el día de hoy que Dios va a destruir todo esto. Dios no lo tolera. Tú necesitas acercarte a Cristo. Tú necesitas entrar en el arca antes que la misericordia de Dios te abandone. Tú necesitas flotar, como la Reina Valera dice, sobre las aguas. Mis hermanos, el juicio del diluvio no pudo destruir el arca. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el juicio de Dios no pudo destruir el arca? Porque el arca ya no estaba sobre la tierra. Mis hermanos, es cierto, la Escritura dice que todo lo que estaba sobre la tierra murió, pero el arca no está sobre la tierra. El arca se está elevando. Cuando el juicio se eleva y se incrementa, el arca también lo hace y flota por encima del juicio. Mis hermanos, todos nosotros seremos también elevados. Subiremos en aquel gran día cuando nos llame a nosotros. ¿Para qué? Para escapar del juicio venidero, de la ira venidera. Hermanos, somos nosotros también parte de esta historia. Dios hoy te dice a ti, mi querido hermano, que tienes que seguir adelante pensando en el arca. El arca nos recuerda que en la destrucción Dios conserva la vida. Dios dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. La vida misma te está diciendo que Él te va a introducir al Padre. No es Noé, no es el arca, es Cristo. La vida, mi hermano y amigo, se ha humanizado. La vida se ha encarnado y te ha mostrado a ti que es luz. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir alejados del arca? ¿Hasta cuándo vamos a rehusar entrar en el arca? Mi hermano y amigo, la puerta aún está abierta. No desprecies trabajar para la construcción de ella. Noé lo hizo. Construye tú también como un ciudadano justo, recto y perfecto del reino. Somos nosotros, ¿qué? Somos nosotros como Noé. Somos llamados a cumplir un mandato. Somos llamados a advertir del juicio venidero. Somos llamados a decirle a la gente que en aquel gran día serán alzados y elevados y ellos flotarán sobre las aguas. Pero no sobre aguas literales. Ellos flotarán sobre aquellas aguas que nos ilustran la ira de Dios. Nadie huirá de esa ira. Mis hermanos y amigos, no son 150 días. Porque esa ira no va a ser como lo que nosotros vemos en el versículo 24. Prevalecieron las aguas. Esa ira no va, hermanos y amigos, a disminuir. Esa ira se mantendrá durante toda la eternidad. Toda la eternidad estarás allí sin su misericordia, pero cerca de su ira. Mi querido hermano, quiero que veas también acá en estos versículos que el arca era la única forma de ser salvos por el agua. Pero Cristo es la única forma de ser salvos por el fuego. ¿Recuerdas lo que decíamos al inicio? No necesitamos a Noé, no necesitas el arca, porque no vas a ser destruido con agua.
Tú necesitas a Cristo. Cristo es nuestra arca el día de hoy. Cristo es el arca de salvación. En Cristo podemos entrar y estar seguros. Y aquel gran día, cuando estemos en su presencia, entraremos a una nueva tierra, a un nuevo reino. No un reino maldito, sino un reino perfecto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 dice que todo ser viviente fue salvo por agua. Pero el apóstol Pablo en Romanos 8:1 nos dice a nosotros que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano y amigo? De que a pesar de que se trata de la ira de Dios, del juicio de Dios, ese juicio no nos tocará. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué no nos tocará ese juicio? Porque seremos elevados y no estaremos en esta tierra. Tal cual como lo fue Noé, su familia y todos los animales que estaban en el arca. Nuestro Dios primero nos llamará a nosotros y luego derramará toda su ira. Así que podemos hoy día, esta mañana, podemos nosotros concluir que la única forma de conservar la vida, tú que tanto le tienes miedo a la muerte, la única forma de conservar la vida sobre el imponente juicio de Dios es en Cristo, nuestra arca de salvación. Oremos.